Señorita, de verdad que yo entiendo el fervor que le tiene a la recuperación de su abuelo y la admiro y me conmueve. Pero es momento que ponga los pies en la tierra. Primero me lo dijo una enfermera, luego otro doctor y luego un conserje que estaba muy seguro de lo que decía. Bueno, pues ahora se lo estoy diciendo yo, que soy la jefa de neurología y creo que sé un poquito más de medicina que el conserje. Entonces, Piense que esta es una habitación y una atención que podría recibir un paciente que realmente lo necesita. y mi abuelo no lo necesita. O sea, yo creo que las dos sabemos qué decisión voy a tomar. Sí sabe que los costos han incrementado, ¿verdad? A pesar de que solo le estamos haciendo el chequeo general. Yo estoy haciendo de mi parte para poder pagarlo. O sea, además lo que me están pidiendo es inhumano. Lo que es inhumano es que usted sea tan egoísta como para no dejarlo descansar en paz. ¿Y no cree que tal vez él sigue aquí porque sigue luchando por su vida? Porque siento que hay algo más que me quiere decir. Usted sabe que quisimos mucho a su mamá con todo lo que pasó y todo, de verdad. Y yo he hecho lo posible por mantener esto en secreto, pero ya empezó a escalonar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ya saben que deben muchos meses y ya se movió a un asunto administrativo. Y yo estoy haciendo lo posible para ponerme al día. O sea, es que hay muchos trabajos que me deben. O sea, pero es que mi abuelo de verdad necesita esta atención personalizada. Yo entiendo, pero este asunto ya se salió de mis manos. ¿Cuánto tiempo tengo? Unos meses, a lo mucho, en lo que eso termina de escalonar. ¿Entonces lo vas a considerar? Por supuesto que no. O sea, no sé dónde cabe la duda de eso. O sea, mi abuelo va a saber que yo estuve aquí hasta lo último. Técnicamente. Yo sé que él no va a saber de buenas a primeras que yo soy su nieta. O sea, pero él va a estar consciente de... Ok, usted me entiende. O sea, yo no voy a abandonar a mi abuelo. No lo voy a hacer. Créame que yo lo entiendo. Pero esto ya no está en mí, está en la junta directiva. Esta gente ya hasta firmó una petición. ¿Cuántos son en la junta directiva? Pues como unas 15 contando a los accionistas. Ya, 15. ¿Puede hacerme un favor? Claro. Puede decirle a estas personas que impriman unas 15 copias y se las metan por el... ¿Qué le pasa, pellejuelora? Ven y le quiebro ese dedo. ¡Caballa! ¡Se dice yegua! Me molesta más la ignorancia de la gente que el insulto como tal. No sé muy bien qué estás haciendo acá. Sabes bailar entre la tempestad. Yo llevo esta tormenta, nena. Quisiera estar contigo hasta el final. Pasar cada noche en vela, cada mañana acurrucado sin hablar. Y yo no sé qué estás haciendo acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Babú? ¿Babú? ¡Doctora! 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 Don Leonel acaba de despertar de un coma. Parpadeé 2 veces y me entiende. ¿Qué le pasa a mi abuelo? ¿Por qué no puede hablar?
Es difícil saber de buenas a primeras. Tendremos que esperar algunas semanas a ver cómo reacciona. No puede hablar porque le lastima el tubo. Baú, soy yo, su nieta Patricia. Sí te acuerdas de mí, ¿verdad? There's a whole world outside my window. I've heard it many times that it spins while I'm breathing. That's why people in China are awake while I sleep, and the sun goes down every afternoon and hides in the sea. I believe in evolution thanks to monkeys and Darwin. I don't trust in institutions that repeat the tales of Adam and Eve. I think that we are not alone in this huge solar system. It's an egocentric thought to deny the existence of UFOs. I can see the world that's outside my window, but a wall keeps me inside. Vea, usted me parece a alguien que aprecia que le hablen de manera directa. En efecto, A ese hombre ya lo dábamos por muerto. no los culpo. En mi familia lo dábamos por muerto a los 5 ¿Años? días. Ya veo. ¿Y cómo lo están tomando? No, súper bien. Es más, ahorita estamos buscando una celebración. ¿Qué sería lo opuesto a un funeral? A ver, no hay necesidad de que se ponga irónica. Estaba siendo sarcástica, no irónica. Hay una diferencia. Le llamé porque el caso de su abuelo es claramente extraordinario y al hospital le gustaría utilizarlo para hacer alarde de su buen servicio. Después de la petición que me... Ese justo iba a ser mi tema. Pero sí entiende que el hospital tenía que protegerse, ¿me explico? Se explica. Podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos. Podemos perdonar las deudas de la recuperación y la estancia de su abuelo todos estos años a cambio de que él dé un par de testimonios a favor. O sea, mi abuelo viene saliendo de un coma y ustedes ya lo están convirtiendo en el influencer del hospital. Un hombre saliendo de un coma de 19 años es algo notorio, no lo puede negar. Para el hombre. Y también para toda la gente que cuidó de él. Ahora esperan que yo ponga la otra mejilla. Piense en la oferta. Yo sé que no es fácil de ignorar. Fácil de ignorar. O sea, hasta donde yo recuerdo, yo era la única que sabía que mi abuelo iba a despertar. A ver, hemos hablado muchas veces de esto. Yo lo único que lo pido es que lo considere. Lo único que voy a hacer es ir por mi abuelo, largarnos de aquí y le aseguro que le vamos a pagar hasta el último 5. Yo le aviso en cuanto queda la factura y el cobro del pago del hospital. Esto ya se puede ir a cobro judicial. Baú, perdón por hacerlo madrugar, pero nos tenemos que ir ya. Baú, ¿ya no le duele la garganta para hablar? No, lo que me duele es la panza con esta camisa. Sí, perdón. O sea, yo había guardado su ropa, pero nunca se me ocurrió que ocuparía ropa nueva. Bueno, pero estoy a la moda. Yo creo que no. Baú, yo tengo una pregunta un poco extraña. ¿Usted qué es lo último que recuerda? Yo saqué el taxi en la tarde porque pensé que iba a venir mucha gente, iba a llegar mucha gente. Y la le jugaba. Medford y Fonseca metieron los goles. Baú, eso definitivamente fue hace 19 años. Y yo que pensé que era como un programa de Lente Loco. ¿Cuál? Lente Loco. No, Baú, no sé cuál es. ¿Dónde está Mauren? Mami anda de viaje. Quiero ver a Mauren. Baú, es que ahorita no está aquí. Llámala, llama a Mauren inmediatamente, quiero verla. Está incomunicada, no tenemos cómo hablar con Bueno, ella. ¿Y Roberto? Ay, papi se divorció de mami hace como 10 años. ¿Cómo? ¿Pero a dónde está? No sé, Baú, yo a ese señor no lo veo desde que nos dejó. Perdón por ahora. Realmente lo de la deuda es lo que me puso así como tan incómoda.
Yo voy a aceptar el trato, pero con una condición. A ver. No podemos decirle a mi abuelo que le vamos a hacer propaganda. Me cuelga. Yo lo máximo que puedo hacer es pedirle a la gente que lo va a grabar que no le diga dónde van a pasar las cápsulas. ¿Y dónde las van a pasar exactamente? Vamos a estar en todos lados, pero vamos a empezar por el cine. Ok, sí, yo creo que a Babu no le gusta ir al cine. Entonces, ¿estamos? Estamos. Suerte, mucha. Igual. ¿Qué pasa, Babu? ¿Qué hicieron con el Jeep? Mami lo tuvo que vender como en el 2007. Es que ocupábamos la plata y era lo único que estaba a nombre de ella. ¿Y este qué es? No estoy segura, pero me lleva y me trae donde necesito y eso me es más que suficiente. Pero este no tiene ni radio. Claro que sí. Ahora uno llega, conecta el celular por medio de Bluetooth y con una app suena la música. Bluetooth, un app. ¿Qué carajada es eso de un app? Los teléfonos se han modernizado. ¿Sí se acuerdan de los celulares? Sí, sí, el Millicom. Ok, a ver. Y sorpresivamente había muchísima gente diciéndole que se mandara de presidente por tercera vez, pero sí, él ya no quiso. Ese mono loco ya hizo mucho daño en el primer gobierno. No puedo imaginármelo en un segundo. Es un carebarro. Yo sé que es una cajita de zapatos, pero siendo freelancer y sin roommate, la verdad es lo más que puedo pagar. Sí, pero es chiquitico, pero bonito. ¿Y ya no vivís con Maure? No, Babu, hace como 2 o 3 años que no vivo con mami. ¿Y qué pasó con la casa? Eso estaba a nombre de papi, entonces no sé. ¿Quiere algo de tomar? Sí, claro. ¿Qué le parece si mejor pedimos algo de comer? Sí, sí, perfecto, pero antes tenés que solucionarme lo de esta camisa. Se me ve la panza, es un... ¡Qué facha! ¿Cómo voy a andar así? Perdón, Babu. A ver si entiendo. Este chavalo es un hombre y se siente mujer. Y quiere que nosotros lo aceptemos como mujer. Algo así. Eso es un travesti. No, Babu, es un transexual que vive o trata de vivir como el sexo opuesto. Qué raro, ¿verdad? O sea, y falta la Q. La Q. Sí, usted sí se acuerda que yo le había dicho que ya hoy en día no se dice playos o tortilleras. Ahora se utilizan las definiciones establecidas por la comunidad LGBTIQ. Eso te suena a medicamento. Bueno, ¿qué era? Lesbianas, gays, bisexuales, Rico, transexuales, intersexuales y falta la Q. ¿Qué significa la Q? Todo lo demás. Hay más. Sí, según las personas, hoy en día existen cientos de identidades sexuales. Bueno, en mi tiempo existían nada más si la doña quiere o la doña no quiere. ¿Qué tiempos los suyos, Babu? Pero quiero.
Babu, la verdad es que ya no sé qué vamos a hacer o qué es lo que sigue. ¿De qué? Y con usted, o sea, ¿cómo quiere retomar su vida? ¿Quiere que volvamos a sacar el taxi? ¿Quiere pensionarse? Y yo no sé, ¿quiere irse de viaje? Es que llevamos como un mes aquí sin hacer nada. De verdad, lo que quiero es tomarme una birra. Babu, no. Sí, ¿por qué no? Usted fue la que dijo, me preguntó. Sí, pero ¿no llevaba usted ya como 6 meses sobrio antes de tener el accidente? Bueno, pero ahora llevo 20 años. ¿No cree que me lo merezco? Yo no lo voy a llevar a tomar. No sea tan puritana, por favor. Babu, entienda, yo no le voy a comprar guaro tampoco. Bueno, igual, no sea tan puritana. Vea, usted viene saliendo de un coma, ¿verdad? Sí. O sea, ¿usted de verdad pretende que yo lo voy a llevar a que se pegue la fiesta? ¿Me mata mi mamá? Pero tu mamá que me va a matar si hace meses que no está. No la he visto nunca. No, yo no lo voy a llevar, punto. Bueno, entonces tendré que buscar a alguien. Después no se queje. Él ya había venido hace unos años, de hecho. Hasta su mamá lo conoció y dijo que si en algún momento se necesitaba algo, él podía ayudar, pero no sabría decirle si es la misma persona. Solo sé que le dice Cleto, le decía Cleto. Pues el que yo tengo aquí se llama Roberto Flores. A ver, 8325-53. 33. Ok, gracias. Una última cosita. Llegaron los resultados de su abuelo. Ay, Dios, mi celular. Conteste, por favor, conteste. ¿Aló? ¿Sos Cleto? Disculpe. Sí, mi amigo Cleto. ¿Quién carajos habla? Perdón, don Roberto, buenas noches. Mi nombre es Patricia y estoy aquí con mi abuelo Leonel Larrondo. Yo creo que ustedes son amigos. Sí, Cleto, soy yo, Leonel. No puede ser, Dios mío, no puede ser. Ah, Leonel. Leonel, sí, aquí estoy. ¿Dónde está? Ya mismo llego en un Uber. Viene en un Uber. con Sí, Uber. don Roberto, ya cualquier cosita le paso la ubicación por WhatsApp. ¿Y WhatsApp qué es eso? Perfecto, ya casi nos vemos. ¡Qué bendición por Cristo Santísimo! ¡Qué bendición! Bueno, Cleto, aquí estoy. Babu, voy a necesitar su total y completa atención para esto, ¿ok? No se extrañe, no se frustre, solo escúcheme y haga todas las preguntas que tenga que hacer. Vea, Babu, esto es un smartphone. ¿Por qué todo tiene que estar en inglés? Me gusta la pregunta, pero no el tono. Y en español sería de teléfonos inteligentes o celulares. Ah, ok, entiendo, sí. Por ejemplo, ahora tienen más funciones. ¿Y para qué quiero yo más funciones? Y para lo único que sirve para mí es que me llamen y poder llamar yo. Sí, pero es que ahora tienen cosas más chivas. Por ejemplo, pueden mandar mensajes, tiene cámara, hasta tiene internet. ¿Sí se acuerda del internet? Sí, claro, tu papá tenía un aparato grande, un módem. Bueno, pero ¿se acuerda para qué se usaba? Sí, era para recibir noticias y para hablar algunas cosas y fotos. Ahora usted puede hacer eso desde aquí, desde el teléfono. Por ejemplo, la gente a veces lo usa para buscar tonterías. Dígame una letra. L. ¿Ok? Lesbianas follando gratis. Ok, pésimo ejemplo. Aquí yo tengo mi celular viejo y tiene instalada todas las apps básicas. Las apps. ¿Qué son las apps? Los apps son como los programas que corre o pone a correr a su celular y en ellos pues uno se puede encontrar de todo, viajes, comida, imagínese que hasta para conseguir pareja. Ah, y yo voy a tener todas estas apps. Bueno, o sea, es que yo, digamos, por ejemplo, si ve, yo tengo muchísimas. Ah, bueno, por ejemplo, poneme Tinder. ¿Qué es Tinder? Esa definitivamente usted no la va a tener, Babu, pero no es importante porque yo le instalé las básicas, por ejemplo, la cámara, la de mensajes. ¿Para qué quiero yo tanta foto? Sí, Babu, usted tiene tanto tiempo de no ver amigos, y usted qué sabe si se quieren tomar una foto. No les va a interesar para nada. Ve el montón de filtros que le bajé. Bueno, ¿y para qué quiero verme yo así? Con orejas de perro y con el hocico así riéndose. ¡Cleto, mae! ¡Qué bueno verte! ¡Ay, mae! ¡Tantos años, mae! Y, mae, no seas tan pendejo, suélteme. Ay, genio, figura hasta la sepultura. ¿Qué se siente estar en coma, Leo? La verdad yo me preguntaba lo mismo, para ser honesta. ¿Y ahí qué me voy a estar acordando? No tenía noción del tiempo.
Y además eso de verse más viejo es una lata. Uy, ¿de verdad no se acuerda de nada? No, no me acuerdo de nada, absolutamente. Pero, ¿qué se siente cuando uno se despierta? Bueno, de ahí se despierta simplemente y aparezco de pronto en un cuarto. Veo pasar una mujer que es usted, Patricia. Y yo no sabía que era usted, yo no la conocía, no me acordaba. Es que desde lo de Maure... Don Roberto, ¿les gustaría que le pida algo de comer? Por favor, mijita, no me diga don. Dígame solamente Cleto. Bueno, don Cleto, ¿les gustaría algo de comer? No, y el don tampoco porque me hace sentir muy viejito. Bueno, ¿quieren algo de comer, sí o no? No, eso le iba a decir, que quería invitar a su abuelo esta noche porque tengo muchas cosas que hablar con él. Yo también quiero ir con él. Bueno, sí, la verdad me parece súper bien. Así de paso adelanto algo de trabajo yo aquí. Fantástico. ¡Fantástico! Habla como hombre. Babu, ¿qué le parece si va al baño antes? Como van a salir y andar en carro. Está bien. Por favor, no le diga nada a mi abuelo de lo de mi mamá. ¿Es que no le he dicho nada? Es que no sé cómo se lo va a tomar. Pues muy mal, absolutamente mal. No digas. Lo siento mucho por todos. En realidad es solo por mí, porque soy solo yo con mi abuelo. Lo siento mucho, en serio. Nada más no le diga nada. Es que yo estoy viendo ahí cómo le suavizo la noticia. Ay, juepucha. Le deseo mucha suerte. Gracias. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? Vestidos iguales para mantener un estado de control en comunión. Tres vestidos iguales para mantener un estado de control, de control. Aquí estamos con la música disparando un mensaje. ¿Chocaron el carro de don Cleto? No, Baú, lo estoy viendo, no me trate de tonta. yo no la estoy tratando de nada. Entonces, Este no es el carro de Clet. ¿qué? Este no es mi carro, mire. Este carro lo trajimos de la California, un lugar donde hay mucha gente. Ok, ¿de quién es este carro? Es mejor que no conozca la identidad del dueño. Este es un carro robado. No, simplemente lo cambiamos de lugar. Me están jodiendo, ¿verdad? Se lo merecía. Cleto. Luis. ¿Lo va a dejar irse así? ¿Y qué quieres que haga? No sé, Baú. Pero dígame de quién es este carro. Cleto no me deja. Bueno, vea. Ya Cleto se fue, ya me puede decir. No, no puedo hablar de nadie cuando no está presente. No es proceder. Pero la verdad es que usted no viene saliendo de un coma para ponerse en estas chiquilladas. ¿De quién es ese carro? ¿Andaba tomando? Yo no puedo decirle nada. Yo solamente andaba tomando té. Necesito que me diga de dónde sacaron ese carro, a ver si acaso lo podemos devolver para que no lo metan presos. Mira, la Cali ya no es como antes. No me cambie el tema en estos momentos. No le estoy cambiando nada de tema. Es de ahí donde salió el carro. Que mínimo bote esas llaves para que no haya una evidencia de nada. Ah, ¿y dónde quiere que las bote? ¿Del balcón? Dígame, doctora. Patricia, tenemos que hablar. Lo que me faltaba. Cáncer. Era muy difícil de detectar en el estado de coma. Pero, ¿y ahora qué sigue? ¿Quimioterapia? O sea, ¿cuál es el procedimiento? No quiero pasar un solo día de mi vida en este hospital. Déjame en paz, hablamos después.
Tenemos que hablar. Yo ya sé lo que quiero hacer. Babu, yo mismo voy a llamar a la doctora para preguntarle lo de la quimio. Escúcheme, por favor. Pero, o sea, el tratamiento le va a hacer súper bien. Déjeme hablar. Yo ya no quiero estar aquí. Babu, yo entiendo que ya no quiera vivir conmigo y yo creo que podemos buscarle un apartamento. No, Patricia, yo no quiero hablar de eso. Yo estuve en coma 19 años y ahora encima me dicen que tengo cáncer. Yo estoy segura que podemos salir de esta. ¡Qué pereza! ¿Con qué? Con todo, con la vida. No entiendo. El que no entiende soy yo y tras de todo me voy a morir. Babu, pero yo estoy poniendo de mi parte para hacerlo pasar la mejor calidad de vida posible. Calidad de vida. Pero si usted no me deja hacer nada. Bueno, prometo ser un poco más flexible, pero considere lo que dijo la doctora. Yo no voy a volver un solo día más a un hospital. ¿Eso qué es? Cleto me contó lo que le pasó a mis amigos. ¿Qué? Lo del carro. Usted no estaba preguntando por eso. Ramírez. Led Medina. Muerte, Alzheimer y asilo. No. ¿Y qué fue de Marina Santos? Ah, esa vieja no la veo yo desde el 2005. Wow, qué triste. ¿Y qué estamos buscando? No sé, es que quiero ver algo. Los carros, Sí, pero ¿cuáles carros? Baú, si no me iba a decir de quién era el carro, ¿para qué me empezó a contar? De ahí me acordé. Bueno, ¿y esto qué es? Esas son las últimas 3 cosas que voy a hacer antes de morir. Baú, no me diga eso. Eventualmente me voy a morir, Patricia. De eso trata la vida. Entonces le voy a pedir ayuda a tu mamá. Si es que llega a tiempo. ¿Y no le dijo nada más? No, cuando salí él seguía durmiendo. ¿Y quién es Marina Santos? Yo qué sé, debe ser una amiga de cuando eran jóvenes. ¿Y? ¿Qué? ¿Alguna opinión o algo? Pues mire, mientras digan lo que tienen que decir para la televisión en el hospital, me puedo haber entregado la lista de Schindler y todo bien. Doctora, entienda que mi abuelo no ha entrado en razón, o sea, ¿no hay algún protocolo que podamos seguir? Sí, pues en mi experiencia, hágale caso. ¿Con qué? Con la lista. ¿Es en serio? Uy, me va a seguir hablando en preguntas porque es muy molesto. Ok, aquí es donde procedo a cuestionarle por qué debo hacer eso. Prefiero que me hablen preguntas a que me hablen en tercera persona. Ay, bueno, ¿qué quiere que haga? Ayúdelo con la lista, son 3 cosas. Sí, pero es que hay una en particular. Ahí es donde tiene que ponerse creativa. Piensa que todo esto ha sido muy abrumador para él, entre lo del carro, lo del amigo y lo del cáncer. Todo eso es propio de una persona que prácticamente acaba de volver a nacer. Ahora, si me permite, tengo otros pacientes que atender. ¿Dónde estará ese carebarro de Gerardo? ¡Gerardo! Babu, ¿no cree que tal vez esté cerrado y por eso no hay nadie? No toque, ya les salgo. Buenas, ¿y qué van a querer los tortolitos? ¿Dónde está Gerardo? Gerardo murió hace 3 años. ¿Y no le dijo que pasaron una ley antitabaco? ¿Usted lo conoció? Sí, yo vine aquí entre el 55 y el 2000, venía casi todos los días. ¿En serio? ¿Y cómo se llama? Leonel Larrondo. ¡Don Leo! ¡Tanto tiempo! ¿Pero usted? Usted choleña. Qué manera de recibir a la gente, ¿verdad? Disculpe ahí, pero es que 25 años sin verlo. Y
felicidades, ¿verdad? Cambiando de modelo, muy bien. Ok, soy la nieta, maldito pervertido. ¿Qué le pasó a tu tata? Ay, don Leo, viera que... Bueno, usted sabe que mi tata siempre fue un gran alcohólico. Y ya en los últimos años tenía el hígado hecho una porquería, la presión hasta el cielo, y un día de ahí pasó lo que tenía que pasar. Un día salió de la casa y se cayó en un hueco que no estaba bien señalizado. Un poquito de humor, gente, en serio. Es la única forma de sobrellevarlo, porque tras de todo no nos ha ido bien. Desde que él se murió y perdimos la patente, entonces ya no podemos servir guaro y por ende no hay gente. ¡Bien! Pero, ¿cómo van a vender chifrijo sin guaro? Baú, tómelo como una señal, ya nos podemos ir. No, sí hay chifrijo, pero ahora se sirve con un fresquito de casquevero. Usted mire, mire, mire. La cervecería quisiera tener ese fresco. Pero el chifrijo es el mismo de antes. Igualitico, receta de mi tata. Tráiganos 2 bien repletos. Salen. Baú, yo entiendo que no haya licor en este lugar, pero no es razón para intoxicarme con comida. Usted no ha probado ese chifrijo. Sí, pero con solo ver el lugar y olerlo, o sea, como dirían, por la víspera se saca el día. Lo mismo que decía tu abuela. ¿Y? Tu abuela trabajó aquí 7 años. Nana trabajó aquí. Sí. Y no lo digas muy duro porque lo oye este chamaco de aquí. Tu abuela fue la que inventó el chifrijo. Pero Nana odiaba el chifrijo. 7 años haciendo lo mismo. Yo creo que vos también odiarías algo igual. En serio me sorprende. Tu abuela hacía el chifrijo. Yo la invitaba siempre a bailar, pero ella no me hacía caso, no me daba ni la hora. ¿Cuándo fue eso? Bueno, fue en los 50, finales de los 50, principios de los 60. Pero el chifrijo no salió como hasta los 90s. Disculpe, pero ese plato se sirve aquí desde el 60. No le crea a esa gente que quiere hacer publicidad nada más para patentarlo. Ya para el 65 ya se hacía el chifrijo. Yo no podía seguir comiendo chifrijo. Entonces fue cuando le propuse a tu abuela un trato, que yo me tomaba una botella de whisky entera y ella me hacía caso. ¿Y lo hizo? El título de borracho no se gana así nomás. ¿Y qué pasó después? Nos casamos, nació tu mamá y nos íbamos a bailar. Eso contaba cómo salir. Eran otros tiempos, mija. Seguimos viniendo como el 87, 88, 89. Por ahí tu abuela se comenzó a poner mal. Sí, yo me acuerdo de Nana lúcida como 1 año y medio, 2 años antes de su accidente. Junio del 99, me acuerdo, porque me hizo ir como a 4 restaurantes de comida rápida porque vos querías un elefante, un monito, un juguete de esos. Sí, es que en ese año era cuando estaba la película de Tarzán. Los conseguí y regresé y me dijeron que se murió 2 minutos después de que habló conmigo. Me da mucha cosa pensar que lo último que le dije fue que iba a Cartago, sin saber siquiera que en Cartago habían restaurantes de esos. Baú, pero usted sabe que Nana sabía que usted la amaba con todo su ser. Me siento culpable, realmente. A ver, ¿qué pasa? Mi amor, yo no me tomé 1 litro de whisky el día que tu abuela me dio pelota. ¿Qué? Sí, compré una botella de whisky, la vacié y le eché té frío. Y como me dice el borracho, nadie se dio cuenta. Pero nunca le dije la verdad a tu abuela. Ay, Baú, pero es algo pequeño. Claro que no. Por esa mentira es que usted está aquí. Bueno, está bien, es algo grande. Y por eso es que se quiere tomar el litro de whisky. Sí, para demostrarle a tu abuela que sí puedo tomarme esa botella de whisky. Bueno, si ese es el caso, entonces podemos ir a otro lado a comprar, porque igual aquí no venden licor. Un momentito.
porque yo no tendré patente, pero siempre hay licoreras, ¿verdad? Acá está. Por doña Gertrudis. Fondo, fondo, dele, 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 fondo, 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 fondo. Dele, 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 dele. Babu, ¿está bien? Wow. Qué guapa te ves, Gertrudis. ¿Qué? Pero estás muy linda, muy guapa. Pero, ¿por qué te vestís tan raro? Babu. Tranquila. Eso le pasaba todo el tiempo, decía mi tata. De hecho, yo creo que lo vi un par de veces. Pero ya, más bien, hablando de usted. ¿Qué? Muy poco plato para la señorita. O tal vez es que la Michi salió vegana. Es que la señorita prefiere su comida sin coliformes fecales. Muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, nada más porque la muchacha está guapa, cree que tiene derecho a decir lo que quiere a mi comida. ¿Podría dejar de ser tan superficial? No sé, ¿podría usted dejar de ser tan superficial? Además, ya lo dijo el Rocco, ese plato lo inventó su abuela. Créalo. Sí, pero mi abuela se murió hace 20 años y usted no es mi abuela. Bueno, vea, se lo pongo de otra forma. Piensa que ese plato es como uno. Por fuera se verá muy feo, pero si le da una oportunidad, tal vez no quede tan decepcionada. Es que no es lo mío eso de andarme intoxicando en cualquier cuchitril. Cállese, cállese, vea. Este bar lo hizo mi tata con sudor y lágrimas y me lo dejó a mí. No tiene nadie derecho a hablar mal de él ni a decirle cuchitril, ¿me oyó? Pero, perdón, de verdad no era mi intención faltarle el respeto, jamás. Pues mucho me lo está faltando al no comerse el chifrijo que yo preparé con amor y cariño. Dígame la verdad, ¿qué es lo que le da tanto asco? Es el olor a cigarro, tal vez, porque ese barco zarpó hace rato, no puedo hacer nada, estoy enfermo. No, es que es como el chifrijo en general, no es este en particular. Ahora el chifrijo es muy poco para usted. Mira, mi abuela me lo decía, es básicamente un rejuntado de todo lo que sobró en el bar. ¿Perdón? A mí me parece que el rice and beans debería de tener el lugar del chifrijo en cuanto a calidad y popularidad. Calle esa boca, porque no, el rice and beans es gallo pinto para turistas. Vea, se lo pongo así. Cuando usted va para Limón, todo el mundo siempre le pregunta si comió rice and beans. Ajá, Con el chifrijo nunca pasa eso. pues con este debería pasar, porque este chifrijo es una experiencia, es como ir a otro país, este chifrijo. Claro, porque se ve predigerido. Hablando de pre, eso es prejuicio. Dele una oportunidad, inténtelo. No me va a dejar hasta que lo pruebe, ¿verdad? No, efectivamente. Y les recuerdo que hay chiquitos en África que no tienen nada que comer, así que dele. Reivindicado. Ajá, ya sé. Babu. 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 ¡Espere! ¡Habla, Carlos desobediente! ¡Hable, abrí! Babu, le abrí. pedí que llegáramos y se fuera directo a la casa. Vamos, está muy borracho. No estoy borracho. Déjeme que quiero abrir este carro. Babu, deje de hacerle cosas a ese carro. ¿No le fue suficiente con golpearlo? No, es que quiero devolverlo. Quiere devolverlo. Sí, Si sí, traigo sí. las llaves, se tranquiliza. Sí, vaya por la Dios. llave. ¡Habla, Carlos! Voy a partir esto en 4 Ya pedazos. lo voy a Sí, abrir, sí, ya lo voy a abrir, habla. espérese. Ya lo abrí, pero primero dígame, ¿qué quiere hacer? Pues voy a devolver el carro, ya le dije. Ok, perfecto. ¿Dónde vamos? ¿De quién es el carro? Shh. Es un secreto. No, un secreto secretísimo.
qué? ¿De qué? Los papeles, los papeles. Ok, Baú, yo encontré el nombre por Facebook y si la dirección que me arrojó Google Maps es la correcta, aquí es donde vive Willy Flores Bernardes. ¿Y qué? Y que es el dueño del carro. Ese carajo me va a oír. ¿Qué está haciendo? Y ahí vinimos a dejar el carro, ¿no? Uno simplemente no puede llegar y decir, ¿qué pa? Acá está la nave. Ustedes tenían las llaves. Me va a decir que simplemente buscaron el carro, lo encontraron, se montaron y se fueron. Sí, conmigo adentro. Baú, ¿en qué cabeza? ¿Qué se les ca... ¿Usted Willy? ¿Qué están haciendo con mi carro? ¿Usted Willy? ¿Qué le hicieron a mi carro? ¿Ve cómo está? Simplemente lo cambiamos de lugar, lo parqueamos al otro lado. Contra un rótulo. ¿Qué? Pero vea cómo quedó. Vea, le voy a explicar qué fue lo que pasó. Mi abuelo salió con un amigo en la noche, en eso trajeron el carro, yo pregunté de quién era, no me dijeron, pero lo importante es que ya estamos ¿Y aquí. qué quieren? ¿Un premio? ¿Que les dé un beso, ah? Conmigo no me dio un beso, nada. Vea, usted toca a mi abuelo y le juro que va a quedar más ¿Pero arrugado. cómo quedó? Pero le estamos diciendo la verdad, mi abaú. Llame a su amigo para que le explique, por favor. No puedo llamar a Cleto porque Cleto no atiende el teléfono en la noche. Don Leo. Sí. Don Leonel. El mismo, sí. ¿Conoce? Pero, don Leonel, ¿usted no estaba en coma? Despertó hace poco, casi nadie sabe. ¿Y que ahora de hobby tiene robar carros con mi papá? No, no, no. Es que tu papá quiere un poquito de atención de tu parte. Ay, no puede ser posible. Ay, bueno, es que... El papá. Demasiada información, Baú. Ok, hay que llamar a don Cleto, si no este Willy le va a ir a pegar una paliza. Vea, usted no robó el carro con él. Sí, pero... Vea, Baú, necesito que sea honesto conmigo. ¿Qué es lo que está pasando entre Willy y Cleto? Willy no quiere que Cleto vea a su nieto, eso es todo. Y esta fue una forma en la que Cleto quiso pegarle un susto. Sí, exacto, claro. Baú, usted me hubiera dicho todo esto antes y habría hecho todo más sencillo. No me importa, ¿no? Pues debería importarle, ¿es su amigo o no? No, que me importa lo que hace Cleto, me voy. Entonces, ¿para qué anda con él? Me siento personalmente indignada de ayudarle con esto. Ni siquiera es de noche. Pasar la noche es un decir. Yo sé, no me interesa saber para qué, pero lo sé. ¿Y Nana? Nana tiene 20 años de muerta. ¿No se estaba tomando un litro de whisky hace 3 semanas porque sentía culpa por ella? Sí, sí, lo sé, pero ahora está totalmente superado. Ah, no, qué fácil. O sea, ¿y esta señora de dónde viene saliendo? O sea, ¿qué diría Nana? No sé, que tiene dolor de cabeza y se iría a dormir. A Marina fue el primer amor de mi vida. Y fue la primera que me rompió el corazón. Babu, yo no sabía eso. Yo pensaba que... Y yo quise mucho a tu abuela, pero nunca pude olvidar a Marina. ¿Cree que ella sienta lo mismo? No lo sé, pero quisiera pasar una noche con ella. Bueno, está bien, Babu. Solo tengo una pregunta. Después de 19 años en coma, y usted a su edad, ¿usted cree que usted todavía pueda...? Mire, si continúa con la pregunta, me bajo del carro. Igual tiene que bajarse, Babu, porque ya llegamos. ¿Y si no le gusta físicamente? Por favor, esa mujer era igualita a Sofía Loren. No, ella usted. ¿Qué querés decir? ¿Que estoy hecho leña? Nada más digo que tienen demasiados años de no verse, ¿verdad? Mi nieta y yo venimos a la capilla. Claro, pasen. Amén, hermana. ¿Cómo que amén? Honestamente no sabía qué decir, o sea, yo no soy muy religiosa tampoco. Bueno, el único que va a hablar de aquí de adelante soy yo. Babu, honestamente tengo un poco de miedo. ¿Pero por qué? Porque este es un residencial geriátrico. ¿Y? Y es como traer un perro a una perrera. Gracias, Patri. Ocupo que me hable. Ya, y búsquela en ese smartphone. ¿Usted pretende que yo lo voy a buscar por el celular? Sí, sí, pero en Waze, no sé, en Tinder. Estamos aquí sin permiso buscando una capilla y todo porque usted quiere pasar la noche. Buenas. Buenas, ¿cómo le va? Es que yo estoy aquí buscando a mi abuela, ¿cómo es que se llama? Marina Santos, ¿la conoce? Santos. ¿Sí? Permiso. Asumo que tiene la misma deficiencia auditiva. ¿Perdón? No tiene que... Bueno, está en la 306. 306. Veo vos. Qué bonito que la sigan visitando a pesar de la gravedad de la situación. ¿Cuál situación? El Alzheimer.
Usted sabe que su abuela tiene un estado avanzado de Alzheimer, ¿no? Sí, claro, es que pensé que era otra cosa. Perdón, ¿usted qué es de ella otra vez? La nieta. Otra nieta. Vengo siendo más como la bisnieta. Todas fueron madres muy jóvenes. Las 4:15, vamos a un pequeño cambio de estación y volvemos. Estás tan hermosa como siempre. Hola, Belén. ¿Ya llegó Sujei? Marina. ¿Ah? Marina Santos. No, es para otro miércoles, creo. ¿No me reconoces? Yo tengo que irme, pero con gusto le muestro la habitación donde está su abuela. Bueno, o su bisabuela. Sí, vamos. Soy Leonel, taxista, guapísimo. Todavía tienes esta pulsera. Te la compré con mi primer salario. Con 17 minutos, a ver cuántos de ustedes adivinan este clásico. $15, por favor. Marina. Bailamos, distinguida dama. Que sea para toda la vida, Leonel. Tan bello. ¿Qué tuanis que estuvo eso? No, no estuvo tuanis. ¿Cómo que no? O sea, ¿no logró que lo reconociera? Sí, pero perdí el amor mío por segunda vez. Bueno, Babu, pero logró que una paciente con Alzheimer lo reconociera. Eso es de celebrar. ¿Cómo que celebrar? La mitad de mis amigos está muerta y la otra mitad no puede ni siquiera limpiarse el culo. Bueno, ok, tranquilo, Babu, solo que nunca lo había visto así desde que se despertó. Pero quiero ver a Maureen. Ella está de viaje. Bueno, me vas a seguir contando esa mentira desde siempre. No, ella no está de viaje. Cuéntame la verdad. Ella debió haber estado aquí. ¿No ves que yo regresé hace tiempo y ni siquiera se ha interesado por su hija? No es eso, Babu. Le puedo asegurar que no es eso. Bueno, no soy idiota. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido su vida al despertar del coma gracias a la espectacular unidad de cuidados del Hospital General San José? Todo comenzó cuando me dijeron que tenía cáncer. No, a ver, recuerda que me tiene que repetir la pregunta. ¿Cómo pretende que le tengo que repetir la pregunta si ni siquiera me acuerdo cómo me puse los calzoncillos esta mañana? Yo sé. Y hay que omitir lo del cáncer y dejar nada más lo del coma, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo voy a hablar del coma si apenas regresé me voy a morir? Corte. Vean, la verdad es que yo no sé hacer esto. Preferiría que busquen otra persona.
Don Leonel, su testimonio es muy importante porque es real. Además, fue parte del trato. ¿Cuál trato? No, nada, Baú. Vea, don Leandro. ¿Qué? No me llamo don Leandro, me llamo Leonel. 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 Usted en este momento, Leonel, está haciendo el coma. Yo no necesito que usted sea el coma. Yo necesito que me cuente el coma. ¿Me explico? No voy a contar nada. ¿Está usted familiarizado con la escuela de actuación de Sanford Meisner? No sé qué es eso. Yo así no puedo contar una historia. Pues yo tampoco puedo contar nada. Y me voy inmediatamente de este hospital. Habíamos quedado que no iba a decir nada. ¡Baú! ¡Que no jodas! Necesito que vuelva, si no, no nos van a perdonar la deuda. ¿Pero cuál deuda? ¿Por qué? Ok, digamos que yo... Pero la verdad es que yo lo propuse a usted para propaganda, así me perdonaban la deuda. ¿Por qué? Ok, Baú, tenga consideración, uno de los dos estuvo en coma y no fui yo. Sí, pero el Seguro Social, que no cubre esto. ¿Ese hospital le parece que es como de Seguro Social? No es del Seguro Social, pero... Y Maureen no tiene Seguro Social. Mami anda de viaje. Mamá está de viaje. Ok, no la voy a molestar. Usted me dijo que todo estaba cubierto. Y lo estaba, si usted vuelve para allá. No lo voy a hacer, ya te lo expliqué. ¿Por qué le cuesta tanto? Porque no quiero. No se lo pediría de no ser necesario. Una cosa le estoy pidiendo. No quiero, usted me mintió. Ah, ¿y usted no me mintió a mí? No, yo no. Claro que sí, la última vez que se robó un carro, fuimos a devolverlo. Ah, pero usted se suponía que no sabía nada, ¿verdad? Es culpa de Cleto. Ah, no, qué lindo culpar a Cleto, ¿verdad? ¿Usted quiere que yo le cuente a medio país lo que me pasó? Claro que sí, o sea, por lo menos yo se lo estoy pidiendo y no estoy haciendo ningún berrinche. ¿Cuál berrinche? Ok, el berrinche que no puede ni un minuto hablar en cámara para que me perdonen una deuda. La televisión es una cosa superficial. ¡No quiero hacerlo! ¡Pero es por una deuda! No insista. ¡Baú! Entonces, como que le pegó duro no poder entrarle a la chavala. Y le afectó el hecho de saber que mi papá nos abandonó y piensa que mami me está haciendo lo mismo. Ay, mae. Y es que de verdad yo necesito que Babu haga ese anuncio porque necesito el dinero. O sea, ahorita tengo una deuda de 15 millones de colones y no tengo de dónde sacar la plata. Ay, mae. ¿Me podría listar otro chifrijo? La verdad lo necesito. Gracias. Ay, mae. Don Cleto, Hola, mi niña. ¿cómo está? Muy bien, ¿y vos? Don Cleto, Yo estoy bien, no me ha pasado nada y ahora viene mi hijo. Willy. Exactamente. 2 chifrijos, por favor. ¿Y cómo va todo con Leo? Ahí vamos. ¿Usted por qué no ha vuelto? He estado muy ocupado. Mi abuelo no es una persona fácil de convivir, ¿verdad? No, en serio, yo he estado muy ocupado. Su abuelo es muy buena persona. Es más, el otro día me ayudó a robarme un carro. Yo estaba muy borracho. Eso como que no habla muy bien de él, ¿verdad? Claro que sí. Lo que pasa es que a él le gusta que sean más directos con él. Ah. Buenas. ¿Todo bien? La conozco. Sí, claro, o sea, yo fui la que le devolvió el carro y la que aparentemente hizo que se reconectara con su papá. Ah, gracias. ¿Es en serio? ¿Qué? O sea, están actuando así, como si nada pasó. Ah, pasó. Después de lo que yo vi, o sea, ustedes tienen que contarme qué es lo que hay entre ustedes. Yo creo que Leo debe haberte contado algo. Por favor, si con costos me habla. Yo hablé con él hace un rato. ¿Qué le dijo? Dijo que quería demandar al hospital, que tenía muchos problemas, que él cree que ellos le hicieron el cáncer, le produjeron el cáncer, no sé. Dios. Yo estaría igual de enojado. ¿Qué? Y le mintieron.
O sea, ahora todo el país se va a dar cuenta que estuve en coma por 15 años. 19. Usted sí que no se quiere ayudar, Willa. Ok, yo lo hice por la plata, ¿me entiende? Y además le está mintiendo con la hija. ¿Me contó? Teníamos que hablar de algo, ¿no? Es súper evidente que algo le pasó a doña Mau. ¿Usted cree? Por supuesto, estuve en coma y no le he ido a ver. Ni una llamada. Pero ya yo le expliqué por qué fue. Es que Leo no es ningún idiota y usted no es muy buena mintiendo, mi niña. Bueno, ¿qué quieren que haga? Dígale la verdad, tengo un poquito de valor y le dice la verdad. Yo creo que mi hijo tiene razón en todo esto. Oye, no, un momento, ustedes me cambiaron de tema. ¿Me van a contar qué fue lo que pasó entre ustedes o voy a tener que robarme yo el carro? Vea, a mí no me importa lo que usted piense de mí, pero acá entre nos, mi tata es un loco playo. ¿Qué? Que soy gay, mi niña, que soy gay. Pues obviamente, yo me di cuenta en el momento que dijo fenomenal. Bueno, pero no fue tan obvio para el resto de mi familia, digamos. Especialmente para mi mamá, la conocida ahora como la exesposa de Cleto. Ah. Sí, fue un extraño desayuno ese día. ¿Qué fue lo que pasó? Un día estaba yo como en 5º año y estábamos desayunando mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi prima, el perico. Estaba todo el mundo en la casa. Y llega mi tata y nos dice, soy gay. Todo el mundo creyó que estaba haciendo una broma. Todo el mundo se empezó a reír excepto yo. Y vi a todo el mundo como les fue cambiando la cara y se les fue arrugando la cara cuando vieron que no era una broma. Hasta que llega mi mamá. Mi mamá quedó destrozada. Mi mamá no tenía lo destrozada que quedó mi mamá. Después de todo lo que le aguantaste, Rocco. Ay, tampoco. Ay, claro que sí. O sea, nos tuvimos que ir de la casa. En el cole todo el mundo se dio cuenta, como si hubiera Facebook en esa época. A mí me decían, el hijo de la loca, me decían. Mi mamá se aisló de todo el mundo después de eso y empezó a tomar. Mi mamá nunca fue igual después de esa vara. Entonces, si ninguno lo había aceptado, ¿por qué usted decidió perdonarlo hasta ahora? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Vea, este señor no va a aguantar una década más. Y la verdad prefiero un momento de incomodidad a pasar una vida entera con un rencor hacia un muerto. Tata, no, todavía no. Deme chance. No le cobré. No le cobré. Ya esta muchacha me está debiendo 15.279.000 colones. ¿Con todo este chifrío? Más el IVA. Ah, no, muchas gracias. Buenas, para hacer una reservación. Babu, nos vamos de viaje.
Babu, ¿quiere que le pida otra salsa o quiere pedirse otra cosa? Entonces, Nada. Babu, vamos a pasar juntos todo el fin de semana y la verdad me encantaría que la pasemos bien. Dígame qué está pasando. No quiero hablar de eso, porque lo hemos hablado 1000 veces. ¿De qué? ¿A dónde está tu mamá? Ya le dije que de viaje. Por favor, dígame. ¿Qué? Mire, según Cleto y las enfermeras del hospital me dijeron que ella estaba siempre conmigo, hasta que usted decidió venir. Babu, yo iba todos los días, nunca falté. Sí, de eso no se trata. Quiero saber dónde está tu mamá. ¿Qué fue de ella? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no viene? Bueno, Babu, ella también merece descansar, ¿no cree? ¿Qué? Es un proceso desgastante. ¿Cómo? ¿Qué? Babu, usted no entiende lo difícil que era verlo ahí acostado sin saber qué está pensando, qué está sintiendo, si hubiera preferido estar en otra situación. Muerto. Y a uno le empiezan a hacer preguntas, que tome decisiones, y es demasiada información para uno, o sea, a uno le explota la cabeza. Bueno, ¿y por qué no me desconectaron? Jamás, ¿qué le pasa? Eso nunca fue una opción. Bueno, tu mamá se aburrió, se fue. Y no, tampoco. Y te dejó a vos con la deuda. Bueno, Babu, pero es que nada más entienda que mami no puede venir ahorita, ¿está bien? No quiere. Obviamente ella quiere, nada más que ahorita es difícil. ¿Por qué? Vea, Babu, por favor, nada más dejémoslo así. Mami ahorita no puede venir. Porfa, dejémoslo así. ¿Qué pasó? Nada, Babu, coma. ¿Qué pasó? Babu, se le está enfriando la comida, ni siquiera ha tocado su plato, coma. Patricia Marín Larrondo. ¿Qué pasó? Babu, usted no entiende lo estresante que fue para mi mamá, empezando por mi papá, que llegaba todos los días diciendo que estaba harto de trabajar porque todo lo que hacía era trabajar para pagar una clínica. Igual mami y yo no le hacíamos caso, pero él era demasiado necio. Y yo creo que todo empeoró cuando él empezó a llegar así, con olor a cigarro, olor a guaro, besos de viejas. Y le empezó a pegar a mi mamá. Y mi papá nos abandonó, pero eso hizo que mami fuera más fuerte. Pues sacó 2 trabajos, Babu, siguió visitándolo a usted. Ella iba, veía los partidos, veía series, hasta se agarraba con las enfermeras. Ella nunca lo dejó, pero hasta el más fuerte se cansa. Explícame. Pero Babu, nada más entiende que mami... Nada más entiende que mi... Babu, mami se murió. Y usted es toda la familia que me queda, por eso yo he sido tan egoísta y no quiero que se vaya. ¿De qué murió? Cáncer. Pero, perdón, yo de verdad le juro que yo traté de decírselo a usted varias veces, pero simplemente no sabía cómo. Esto es demasiado difícil para mí. Perdón. Babu, vamos, está haciendo frío. Tranquila, yo estoy bien. Si quiere podemos hablar allá. No tenemos nada de qué hablar, Patricia. Babu, tampoco quiero que le dé hipotermia, vamos. Tranquila, que yo estoy bien. Patri. ¿Podemos bailar, mi niña? Claro, Babu, ¿quiere que ponga alguna canción del celular? La música la tengo en mi cabeza. Esto es lo que bailaba con tu mamá cuando estaba pequeña. Y se me subían los pies. Creo que ya sé cuál es. Babu, vamos a dormir. Ahora en un rato. Te amo, Babu. Yo también te amo, mi pequeña.
El diablo en un testamento selló un juego maldito. Si te ves en el espejito agrandando un descontento, desapareces con el viento. Te preguntarás, mi hermano, si todo fue hecho en vano. Si los azares y placeres son solo menesteres, los colmillos nunca crecen escondiendo la mano. Las calles de este barrio no me han enseñado nada bueno. Caminando como un trueno, gastando todo el salario, hasta llegar al delirio. La lógica se prepara y un boomerang pega en mi cara, consumiéndome la culpa. La historia cierra abrupta. Amárrese bien las botas que hay que llenar la cuchara. Tercera. Pensé en llegar al Calvario. No me canta ni el canario, estando aquí nada funca. El destino se trunca, pero hay que encontrar la forma